Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosista Ramírez Prensa y en esta ocasión le estaré hablando un poquito más sobre lo que es la unidad número 5 de la asignatura Historia Educativa Universidad Dominicana, impartida por el maestro Rafael Arias Lara en la sesión W60. A lo largo de la época moderna y contemporánea, el proceso educativo ha experimentado transformaciones profundas que reflejan la evolución dinámica de la sociedad. Desde la revolución industrial hasta la era digital, la educación ha sido moldeada por una serie de factores, incluyendo cambios sociales, revoluciones políticas y avances tecnológicos. Proceso educativo en su relación con el pensamiento de la época moderna y contemporánea. La educación en la época moderna era bastante distinta a lo que hoy conocemos. Sin embargo, en la etapa infantil, la educación familiar era esencial, respetando las etapas de los niños tal y como intentan hacerlo en el día de hoy. Fruto de los cambios religiosos y filosóficos, la educación deja de estar monopolizada por la Iglesia y se centra en el hombre, buscando una educación que permita la libertad de pensamiento y la reflexión a la aceptación de las creencias que dominaban la educación anterior. La idea de una educación pública y gratuita va ganando terreno a medida que deja de estar reservada a las familias adineradas o de renombre. El estudio de la religión sigue teniendo una importancia, pero ya desde una perspectiva distinta. Además, se incluyen nuevas materias que permiten un mayor conocimiento en varias áreas, aprendiendo letras, artes y ciencia. Todo el conocimiento es bien recibido y se empieza a estudiar la composición de la naturaleza humana. Las mujeres empiezan a poder recibir educación, aunque no se aceptaban fácilmente. Las clases mixtas y los centros educativos para niñas eran muy pocos. Ese hecho llevó a que las mujeres se quedasen sin colegio y su educación se realizara en casa de forma autodidáctica. En la edad contemporánea, que abarca desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, la educación ha experimentado cambios significativos en respuesta a los desarrollos sociales, tecnológicos y económicos. Durante el siglo XIX, muchos países llevaron a cabo reformas educativas que establecieron un sistema de educación pública y obligatoria. Este movimiento busca garantizar que la población tuviera acceso a una educación básica y fomentar la alfabetización en un contexto industrializado y cambio social. A lo largo del siglo XX, la educación continuó evolucionando. Se introdujo una expansión en la educación superior con la creación de nuevas instituciones académicas y una diversificación de las disciplinas de estudio. Las tendencias pedagógicas también experimentaron cambios, desde enfoques más tradicionales hasta métodos más centrados en el estudiante y participativo. En la actualidad, la tecnología desempeña un papel fundamental en la educación contemporánea. La integración de herramientas digitales, la enseñanza en línea y el acceso a recursos educativos a través de plataformas electrónicas son característicos de este periodo. La globalización ha impactado la educación, formando colaboraciones internacionales, intercambios estudiantiles y una mayor atención a las habilidades necesarias en un mundo cada vez más intercomunitario. Además, los desafíos contemporáneos como la rápida evolución tecnológica, la diversidad cultural y las demandas cambiantes del mercado laboral han influido en la forma en que se concibe y se proporciona la educación. La educación contemporánea busca adaptarse a estos cambios, enfatizando no solo en el conocimiento académico, sino también en el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de adaptación. En resumen, la educación contemporánea se caracteriza por su enfoque digital, globalizado y centrado en el estudiante, respondiendo a las complejidades de un mundo moderno en constante cambio. Problemática educativa de la escuela moderna. Revolución industrial. La revolución industrial generó condiciones laborales precarias,
incluyendo el trabajo infantil, lo que llevó a la necesidad de educación para preparar la fuerza laboral. La transición de una economía agraria a una industrial requirió una adaptación de la educación para satisfacer las nuevas demandas, movimiento filosófico y cambio de mentalidad. El énfasis en la razón y en la educación como medio para la emancipación individual influyó en la percepción de la educación. Las ideas de Rouser sobre la educación centrada en el desarrollo natural del niño desafiaron las normas pedagógicas tradicionales. Revoluciones. Revolución Francesa. Desencadenó cambios en la estructura social y educativa, buscando la educación universal y laico. La industrial impactó la educación al aumentar la demanda de habilidades específicas para la industria. Iglesia y ciencia. El conflicto entre la Iglesia y los avances científicos, como la teoría heliocéntrica de Copérnico y Galileo, influyó en la educación teológica. Educación y pedagogía. Surgió la idea de educación pública obligatoria en algunos lugares. Se desarrollaron sistemas educativos formales como programas de estudio estandarizados. En la época contemporánea, revolución tecnológica. Cambió radicalmente los métodos de enseñanza, introduciendo la educación en línea y recursos digitales. La brecha entre aquellos con acceso a la tecnología y los que no se convirtió en un desafío significativo. Movimientos sociales y cambio de mentalidad. Los movimientos que abogaron por la igualdad influyeron en la educación, llevando a la diversificación y la inclusión. Surgieron enfoques pedagógicos alternativos como la educación liberadora y crítica. Revolución y cambios políticos. En la década de 1960, los movimientos estudiantiles impactaron las instituciones educativas y cuestionaron la autoridad establecida. Revoluciones y cambios políticos llevaron a una transformación en los sistemas educativos, como la revolución cultural en China. Ciencia y tecnología. La neurociencia y la psicología educativa influyeron en la comprensión de cómo aprenden los estudiantes, la importancia de las disciplinas y la educación contemporánea. En conclusión, el educativo ha sido moldeado de manera significativa por los eventos, movimientos y cambios de pensamiento a lo largo de la época moderna y contemporánea. Desde la revolución industrial hasta la revolución digital y desde los movimientos filosóficos hasta la lucha por los derechos civiles, la educación ha sido un reflejo y un motor de las transformaciones de la sociedad. Durante la época moderna, la necesidad de preparar las fuerzas laborales industrial y los cambios filosóficos en torno a la razón y el desarrollo infantil influyeron en la concepción y en la estructura de la educación. Las revoluciones, tanto sociales como científicas, provocaron un ajuste en los sistemas educativos, desafiando las normas establecidas por la Iglesia y abogando por la educación universal. En la época contemporánea, la revolución tecnológica ha llevado la educación a un nuevo nivel, con la introducción de herramientas digitales y enfoque pedagógico más centrado en el estudiante. Los movimientos sociales han promovido la inclusividad y la diversidad, impactando directamente en la manera en que se concibe la enseñanza. La relación compleja entre la Iglesia y la ciencia ha dejado su huella en la educación, así como los cambios políticos y las resoluciones que han transformado los sistemas educativos en todo el mundo. Bueno, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado y que hayas podido entender lo que quise plantear en este video. Nos vemos.